estamos en Perú 21 Televisión. Vamos a entrevistar inmediatamente a Alejandro Cavero. Él es un joven político que viene del periodismo, pero también de la constante lucha por la libertad. Es candidato por Avanza País con el número 14 y le vamos a dar la bienvenida. Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en Perú 21. Muchas gracias, Cecilia, por la invitación. Encantado de estar aquí. Alejandro, el Parlamento, el Congreso que se va a elegir el próximo 11 de abril, va a resultar un Congreso fragmentado, con muchas bancadas, y se necesitará no solo de un compromiso democrático de parte de los representantes, sino sobre todo de una capacidad y una voluntad férreamente comprometida para hacer alianzas, para ceder, para construir gobernabilidad. Es más, es muy probable que se necesite un buen grupo de bancadas para sostener al presidente que vaya a salir elegido, conforme, y hasta el momento, la foto de las preferencias electorales. Quiero preguntarte de frente, Alejandro, ¿tú realmente sientes que puedes comprometerte de llegar al Congreso, de realmente ser parte de ese tipo de representante, ser alguien que puede ceder, conceder, anteponer los intereses del país para construir gobernabilidad? Mira, Cecilia, eso es una cosa muy importante porque el Parlamento que viene, como tú bien dices, va a ser enormemente fragmentado y el Perú, si algo nos ha dicho a los políticos durante los últimos años, es que está cansado de confrontación, está cansado de obstrucción, la gente quiere que los políticos nos sentemos a darle soluciones, ¿no? Y yo siempre he dicho, mira, incluso con los conservadores o con la izquierda, nosotros queremos las mismas cosas, en el fondo lo que tenemos son maneras distintas de buscar resolver los problemas. Pero si yo pudiese hacer una invocación a los ciudadanos el 11 de abril, mi invocación sería a que voten por candidatos que tengan alguna idea que quieran llevar al Congreso, que no estén buscando llegar al Congreso porque el Congreso te pone la alfombra roja o te hace entrar a la sala VIP del aeropuerto, sino porque estamos buscando que vaya gente con ideas. ¿Y por qué esto es bien importante? Porque para construir consensos en el Parlamento es mucho más sencillo poder construir consensos cuando tú sabes qué terreno pisa cada parlamentario, qué ideas y qué principios son los que defiende cada parlamentario. Podemos en algún momento discrepar con lo que piensa con otro congresista. Yo podría, por ejemplo, discrepar con un parlamentario de izquierda, pero si yo sé cómo piensa él y él sabe cómo pienso yo, es mucho más fácil llegar a consensos. Es más difícil llegar a consensos cuando escogemos políticos sin ideas, ¿no? Y políticos personalistas. Por tanto, mi vocación sería, independientemente de las ideas que tengan, escojamos parlamentarios que quieran ir a defender algo al Parlamento. En mi caso es las ideas de la libertad, ¿no? Pero siento que será más sencillo construir consenso en el Parlamento, a pesar de lo fraccionado que va a estar el Congreso, si es que los ciudadanos hacemos el esfuerzo por escoger personas que tengan ideas y principios claros, ¿no? ¿Tú cómo defines la libertad y, en todo caso, cómo la defiendes? Porque yo no sé si tú te has dado cuenta, y seguramente sí, estoy siendo deliberadamente ingenua, Alejandro, cuando te pregunto, ¿acaso no sientes que en estos tiempos hay propuestas abiertamente políticas en contra de las libertades civiles, de los ciudadanos, no solo en el Perú, en el mundo entero? Por supuesto, mira, yo me defino como liberal y yo creo tanto en la libertad económica como creo en la libertad política. Creo que son las dos caras de una misma moneda y creo que debemos defender las dos libertades. Siento que en el Perú durante los últimos 30 años hemos vivido en un sistema económico relativamente exitoso y eso ha hecho que mi generación, todos aquellos que tenemos menos de 30 años, por ejemplo, y que no hemos vivido la hiperinflación, el terrorismo, el estatismo desbordado de los 70 o la reforma agraria, de una u otra manera hemos dado por sentado que vamos a seguir siempre viviendo en un país libre y democrático. Y de repente, como decía el expresidente Reagan, Estados Unidos,
años, la libertad no es algo que se hereda en la sangre o que se pasa de generación en generación, sino es algo que se tiene que defender y cuidar todos los días, ¿no? Y en el Perú siento que hemos dejado de lado esa batalla política en defensa de la libertad porque pensamos quizás ingenuamente que las cifras en la economía iban a hacer el trabajo político, ¿no? Y evidentemente ese no ha sido el caso en el Perú. Yo quiero ir al Parlamento a defender la libertad económica y la libertad política, porque creo que están amenazadas por el populismo y por la demagogia que hoy día campean en el Parlamento y que ha venido campeando también en el Poder Ejecutivo durante los últimos años, y que nos ha sumergido evidentemente en este piloto automático en el cual tenemos cada vez menos capacidad de reducir la pobreza y de reducir la desigualdad y de aumentar los servicios públicos, ¿no? En el Perú hemos tenido una economía muy exitosa cuyo Estado no ha ido al mismo ritmo y cuyo Estado no se ha modernizado al mismo ritmo, y la pandemia lo que ha hecho evidentemente es mostrar esas falencias y la izquierda aprovecharse de esas falencias para decir que todo ha funcionado mal y que todo ha sido un desastre, cuando la realidad es que las cosas han ido relativamente bien, y lo que tenemos que hacer cuando estemos en piloto automático no es ponerle freno al carro y irnos de reversa, sino ponerle cuarta y quinta a ese carro, aligerar la carga y el peso que significa hoy día el Estado burocrático y elefantiásico que tenemos, y dar un gran salto hacia adelante, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos hacer con Hernando de Soto. Y la libertad de prensa, Alejandro, yo siento en esta Es campaña, importantísimo. yo siento en esta campaña que hay candidaturas que realmente proponen acabar con la libertad de prensa, que piensan y dicen que van a acabar con medios, acabar con periodistas, y entonces le sale claramente pues el tufo, realmente tufo autoritario, con la clarísima intención de ir contra precisamente la institución que ha sido vital para sostener la democracia y la libertad en estos tiempos en nuestro país. A partir de la prensa es que se han descubierto y se han visto evidenciados mafias de corrupción, desde los Cuellos Blancos, el Club de la Construcción, en fin, antes Montesinos y sus secuaces. Todo el tiempo ha sido la prensa, y es la prensa quien se encarga de revelar, de exponer la corrupción. Y de pronto surgen candidaturas, sobre todo una como la del señor López Aliaga, que lo que propone es acabar con la prensa. Y claro, en el camino la acusa de un montón de falsedades que de tanto repetir quiere convertir en verdades. ¿Cuál es tu posición sobre esta manera de hacer política? Yo, como te comentaba, creo en la libertad económica y creo en la libertad política, siendo la libertad de expresión una de las libertades políticas más importantes y más esenciales para la democracia, ¿no? Yo veo en el señor López Aliaga, y no solo en el señor López Aliaga, en otros candidatos también, una enorme incoherencia, ¿no? El señor López Aliaga dice, defendamos la libertad económica, entre comillas, que en realidad yo creo que él más se refiere a defender el mercantilismo, que es el uso del poder público para dar determinados privilegios económicos en la sociedad. Él no busca verdaderamente un capitalismo popular, ¿no? En donde incluyamos a las mayorías, pero más allá de eso, es defender lo que puedes hacer con tu dinero, pero no lo que puedes decir en tu tiempo libre, no lo que puedes expresar o no lo que puedes opinar. En eso el señor López Aliaga se parece tanto al régimen chavista de Nicolás Maduro, porque finalmente si uno no defiende la libertad económica y defiende la libertad política al mismo tiempo, está siendo enormemente incoherente, ¿no? ¿Por qué una libertad es más importante que la otra? Finalmente la libertad de expresión es fundamental, como tú bien has dicho, para controlar y limitar el poder, que es lo más importante. Finalmente, evitar el abuso del poder, limitar el poder y hacerle ver a la ciudadanía cuando tenemos gobernantes que no están sirviendo al bien común, ¿no? Muy bien. Entonces, podríamos elegir votar por Alejandro Cabero y saber que ese voto va a ser un voto que no se va a perder, que va a ir a luchar por que los ciudadanos, todos los ciudadanos, sientan sus derechos civiles conquistados, respetados, garantizados. Esa será una batalla dura, porque el mercantilismo no solo está en un sector de la política en este momento, está también vestido de otro color y en otra maña en el populismo, que también postula pensamientos intervencionistas, provocadores, en el mismo sentido. ¿Qué ha pasado con nuestro país
¿Cómo crees tú que piensan los jóvenes? ¿Los jóvenes reciben esta información y la digieren o los cuestiona, se cuestionan a sí mismos cuando escuchan este tipo de aseveraciones, este tipo de cosas? Te pregunto porque me parece fundamental desde tu apreciación y percepción, desde tu juventud, desde tu experiencia, tratar de entender. Es cierto que todavía cuando las encuestas preguntan por quién piensa usted votar, hay una importante mayoría que dice, todavía no lo sé. No es verdad. Es cierto que allí yo imagino a muchas gentes jóvenes esperando recibir mensajes que realmente les satisfagan. Pero ¿qué has sentido tú? ¿Cuál es la textura, el pulso, la piel que tocas entre la gente de tu generación, Alejandro? Sí, yo creo que ahí han ocurrido dos cosas. La primera, la que te comentaba hace un momento, siento que mi generación, la que tiene menos de 30, da por sentado la libertad y la democracia en el Perú. Y por tanto, se vuelve de una u otra manera más susceptible a que la izquierda pueda venir a contarles cuentos evidentemente utópicos e irreales, ¿no? Yo tengo la suerte de haber podido vivir en Venezuela 4 años. Yo viví durante el gobierno de Hugo Chávez, del año 2006 al año 2000, del año 2005 al año 2009. Y recuerdo muy bien que en esa época Venezuela, siendo un país lindo, un país hermoso, con las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, con mucho más recursos de petróleo que Qatar o que los Emiratos Árabes Unidos, y en ese momento además con un barril del petróleo casi a $200 el barril, y Venezuela se sumergía en la más absoluta pobreza, habían colas para el pollo, para el arroz, para la leche, la inseguridad era galopante, el dinero se despilfarraba en regalárselo a Cuba, a Nicaragua, a Bolivia, ¿no? Y yo dije, el socialismo es lo que empobrece tremendamente a las naciones. En el Perú no tenemos mejor testimonio vivo de que el socialismo es un absoluto fracaso que el millón de venezolanos que han tenido que abandonar su tierra tan linda y tan bonita, igual que la tierra peruana, pero obviamente es su tierra, es su patria, es su suelo, ¿no? Y tengan que abandonarla en venir al Perú por buscar un mejor futuro. No hay mejor testimonio que el socialismo no funciona, ¿no? Entonces, siento que nosotros, los jóvenes, al no haber vivido esto, quien es mayor y les hemos preguntado, oye, ¿cómo era el Perú en los años 80? ¿Cómo fue el campo después de la reforma agraria? ¿Cómo fue el estatismo de los años 70? Quizás hayamos podido comparar un poco y darnos cuenta que ese no es el camino, ¿no? Pero siento que hay muchos jóvenes que todavía no logramos comprender eso de manera correcta. Y lo otro que está ocurriendo es que hay un enorme desgaste de la clase política, hemos tenido una clase política que ha funcionado muy mal. Y esto tiene su origen en que la Constitución del 93 fue muy buena en lo económico, pero en su capítulo institucional, en su capítulo político, evidentemente ha fallado. Y ahí es donde tenemos que hacer enormes reformas de fondo en materia política para fortalecer el vínculo de representación entre representantes y representados. Tenemos que restablecer ese vínculo para que los jóvenes vuelvan a sentirse identificados con su clase política. Y ahí tenemos que hacer una serie de reformas en las que evidentemente la Constitución ha fallado, ¿no? Nadie dice que la Constitución es perfecta, la Constitución ha tenido muchas cosas positivas y tiene todavía muchas cosas que mejorar, ¿no? Por eso, de hecho, el lema de mi campaña es cambio sin retroceso. Hay muchas cosas que podemos cambiar a futuro, pero no necesitamos tirar todo al tacho o destruir la casa cuando tenemos que hacerle algunas refacciones a la casa, ¿no? Bien, Alejandro, has expuesto tus ideas. Yo realmente espero que tengas muchísima suerte, que puedas llegar al Parlamento como los demás profesionales que tienen voluntad de servir. Una última pregunta, te pido una breve respuesta. Estas entrevistas a través del Zoom nos permite a los periodistas entrar un poquito a las casas de nuestros entrevistados. Y lo que veo en tu escenario es tu biblioteca. ¿Es tu biblioteca o es la biblioteca de tu familia? Mi biblioteca. No, es mi biblioteca, son mis libros, sí. ¿Y hace cuántos años coleccionas libros? Porque es una vasta biblioteca para un joven de tu edad. Desde chico, desde que tendré 12, 13 años, comencé mi biblioteca, era mucho más chiquita, ha ido creciendo, no es un solo anaquel, son varios anaqueles puestos por partes a lo largo de mis años.
Sí, pero son mis libros. De hecho, estuve leyendo hace poquito uno de los últimos libros que he terminado de leer, déjame sacarlo de aquí. Es este libro justo de Alfredo Torres, que déjame decirte que es un estupendo libro, Lecciones y Decepciones, que lo quiero recomendar mucho porque tiene cifras estupendas sobre el desarrollo económico del Perú, que de hecho he utilizado en varios de mis debates para defender el hecho de que la libertad económica ha sido enormemente positiva en el Perú, así que es un estupendo libro. Gracias, Alejandro. Bueno, nuevamente mucha suerte y muchas gracias. Espero que volvamos a conversar pronto antes de las elecciones. Un abrazo, mucha suerte. Ha sido entonces Alejandro Cabero, él postula con Avanza País con el número 14. Usted lo ha escuchado, usted puede decidir votar por el partido que a usted le convenza, por el candidato que a usted le resulte atractivo, favorito, pero vote a conciencia para el Parlamento. Marque un voto por personas que sean capaces de servir al país, profesionales que tengan una serie de conocimientos, una cultura que le sirva a nuestro país, cuyas leyes realmente nos ayuden a los ciudadanos a vivir mejor, pero sobre todo personas capaces de conciliar, de conversar y de crear gobernabilidad. No podemos enfrentar 5 años más de lo que estamos terminando de vivir. 5 años de inestabilidad, las inversiones retraídas, las personas sin saber qué hacer porque nadie sabe qué nos espera, un Congreso populista 100% con una serie de leyes que perjudican el futuro de los ancianos. Realmente es algo que no podemos repetir y eso está en nuestras manos. Vamos a seguir entrevistando aquí en Perú 21 a candidatos al Congreso de distintas tiendas, pero todos con las calidades y las cualidades necesarias para representarnos.